Movimiento coordinado de sistemas y relatividad especial. El movimiento siempre es un concepto relativo porque debe referirse a un sistema de referencia o sistema referencial particular escogido por el observador. Puesto que diferentes observadores pueden utilizar referenciales distintos, es importante relacionar las observaciones realizadas por aquellos. Por ejemplo, una partícula se encuentra en movimiento en un referencial si su posición con respecto a él cambia en el transcurso del tiempo. En caso contrario, la partícula está en reposo en dicho referencial. De estas definiciones se puede ver que tanto el concepto de movimiento como el concepto de reposo son relativos. Así, el pasajero B, como se puede ver en la imagen, que está sentado en un vagón del ferrocarril C, se encuentra en reposo con respecto al vagón, pero como el tren se mueve con respecto a la tierra, el pasajero se encuentra en movimiento con respecto a los árboles A. A su vez, estos árboles están en reposo con respecto a la tierra, pero están en movimiento con respecto al pasajero que va en el tren. Transformaciones de Galileo. Una transformación de Galileo es un cambio de coordenadas y velocidades que dejan invariables las ecuaciones de Newton. Nos permiten relacionar las observaciones que se realizan al movimiento de una partícula desde dos sistemas de referencia inerciales. Las transformaciones de Galileo para la posición se pueden derivar con respecto al tiempo para obtener las relaciones de transformaciones para la velocidad, y si se deriva nuevamente se obtiene la de aceleración. Un ejemplo de ello es que si digamos un vehículo se mueve a 50 kilómetros alejándose de un observador determinado y otro se mueve a 80 kilómetros por hora en la misma dirección y sentido, la velocidad del segundo coche con respecto al primero es de 30 kilómetros por hora. Esto se puede deducir de forma intuitiva al restar la diferencia de los 80 kilómetros por hora con respecto a los 50 kilómetros por hora. Y se puede obtener la velocidad resultante diferencia de 30 kilómetros por hora del segundo vehículo con respecto al primero. Sistemas acelerados, fuerzas de inercia. La discusión de la descripción de procesos físicos en sistemas de coordenadas aceleradas lleva a la introducción de fuerzas de inercia. Estas fuerzas se discuten tan vivamente como sea posible para ilustrar que estas fuerzas no son reales, sino solo son necesarias cuando el observador del sistema acelerado no tiene en cuenta la aceleración de su sistema. Un ejemplo de esto se puede ver cuando se tiene un observador inercial, el cual está observando un vagón de tren que se encuentra en movimiento. En este caso, cuando el observador se encuentra fuera del vagón del tren, es aplicable la segunda ley de Newton para calcular las fuerzas aplicando masa por aceleración. Sin embargo, cuando este observador se encuentra dentro del tren y se mueve con su misma aceleración en el vagón, ya no sería aplicable la segunda ley de Newton, porque este se encontraría con la misma aceleración a la cual está siendo sometido el vagón del tren. Una forma de pues, dar solución a esto o pues de, de llevarlo a cabo
es aplicar una fuerza ficticia en dirección contraria a la aceleración del tren. Constante de la velocidad de la luz. La luz y todas las demás formas de radiación electromagnética se propagan en el espacio vacío con una velocidad constante c que es independiente del movimiento del observador o del cuerpo emisor. Lo que Einstein nos quiere decir en esta afirmación es que ya estemos moviéndonos a una velocidad uniforme hacia un lugar o alejándonos de una fuente de luz, o de si nos movemos en paralelo o no en unas de luz, siempre mediremos exactamente el mismo valor para la velocidad de la luz en el vacío, que es exactamente 299.792.58 metros por segundo, o como más la conocemos, 300.000 kilómetros por segundo. A esta velocidad se le dio el símbolo C de constante. Y si la luz viaja a través de un vidrio o al aire, su velocidad será algo más lenta, pero la velocidad de la luz en el vacío es una constante física universal. Es importante recordar que este principio solo se aplica a los observadores y las fuentes que están en marco de referencias inerciales, es decir, que están en movimiento a una velocidad uniforme o están en reposo uno con relación a otro. Transformaciones de Lorentz. Las ecuaciones o transformaciones de Lorentz consisten de la misma forma que las de Galileo en el establecimiento de un mecanismo de transformación de valores entre sistemas de referencia S y S subprima, con movimiento relativo con velocidad v entre ellos, pero con una velocidad máxima c. Igual para dichos sistemas de referencia, es decir, la velocidad máxima no será aditiva con el cambio de referencia del origen. Las transformaciones de Lorentz dentro de la teoría de relatividad especial son un conjunto de relaciones que dan cuenta cómo se relacionan las medidas de una magnitud física obtenidas por dos observadores diferentes. Estas relaciones establecieron la base matemática de la teoría de la relatividad especial de Einstein, ya que las transformaciones de Lorentz precisan el tipo de geometría espacio-tiempo requeridas por la teoría de Einstein.